Buenas tardes, soy la doctora Fernández Puentes, voy a dar la clase de hoy del doctor Brum. Bueno, a ver. Vamos a comenzar. Vamos a ver esta categoría de las obligaciones de medios y de resultados, un tema muy interesante. Y para empezar vamos a decir que esta clasificación de obligaciones de medios y de resultados es otro tema más en el cual se dirime esta transición y este cambio en el ámbito de la responsabilidad civil, de la llamada responsabilidad civil clásica, fundada exclusiva y excluyentemente en la culpa, a el derecho de daños, que ya no solamente se vislumbra la culpa como único factor de atribución, sino que también, se recepta luego de un largo proceso los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Digo que es otro tema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla del tema de la mora, que siempre es otro tema en el cual también hubo posturas disímiles y que se vio esta evolución de, por ejemplo, considerar que la culpa es un elemento de la mora, cuando otras posturas en realidad consideran, por ejemplo, Güeres, que que la mora es un elemento más bien objetivo, basado fundamentalmente en la existencia de una demora y la constitución en mora, y que hace al incumplimiento jurídicamente relevante. Bueno, venía a cuento de esto que por ahí ustedes ya han leído y han visto, la crisis de la idea de culpa. Pero, digamos, cuando el que formuló primero o es más conocido, René de Moog, este autor francés, y otros con anterioridad, siempre en el contexto del auge y del reinado, por así decirlo, de la culpa, que no había responsabilidad si no había culpa. Entonces, acá lo que de Moog trata de ver, lo que de Moog trata de resolver es el tema de la carga de la prueba de la culpa en la responsabilidad civil, y sobre todo cuando viene la responsabilidad dada del incumplimiento contractual u obligacional. Digamos, ¿quién tiene que probar la culpa? ¿En qué casos? O tiene, si ya sea que esto venga del incumplimiento de un contrato o de la comisión de un hecho ilícito. Entonces, estaba el tema de la culpa, y otra cosa que se ha superado actualmente es que en el Código Civil de Vélez y en otros códigos similares había una tajante división entre la esfera contractual y la esfera extracontractual. Entonces, diferencia hoy que ha desaparecido con el fenómeno que ustedes ven en el 1716 de unificación de la responsabilidad, ya sea que provenga del ámbito contractual o del ámbito extracontractual, se rige por todo un mismo sentido, por todo un mismo sistema. Entonces, habida cuenta de esta, digamos, en la época que de Moog formula esto, era bien tajante la diferencia de régimen del tema de la culpa, pues se hablaba que era la vieja discusión si había un concepto de culpa o más de uno, de dualidad o de unicidad del concepto de culpa. Hoy concluimos que sin duda la culpa es un concepto unívoco, es un único concepto que tiene diferentes miradas de acuerdo al tipo de prestación y al tipo de prestación, que es conducta del acreedor destinado a satisfacer el interés del acreedor. Esto ya es central, que vayan anotando el papel que va a jugar acá el interés del acreedor. Entonces, en síntesis, lo que quiere hacer de Moog es determinar si el acreedor tiene o no que probar la culpa, y ya va a decir, no nos vamos a fijar si viene de un contrato la responsabilidad por incumplimiento de un contrato, o si viene
por la comisión de un hecho ilícito, sino que vamos a ver, y él propone, si la obligación es de medios o de resultados. ¿Y de qué se trata esta distinción de medios y resultados? Lo vamos a repetir varias veces, pero en las obligaciones se trata de ver el débito prestacional. ¿A qué se obligó el deudor? Si él dice, hay casos en que el deudor se obliga a poner toda su diligencia, sus conocimientos, su prudencia, diligencia, su conducta destinada a satisfacer el interés del acreedor. El interés del acreedor es referida a que está referida y exige que el deudor desarrolle determinada actividad en forma diligente, prudente y no negligente. Con eso, digamos, como dice, se conforma el acreedor. Con que, por ejemplo, un profesional, siempre se dice la actividad de los médicos o de los profesionales en general, como puede ser el caso de la abogacía. El cliente, el otro contratante, nos convoca en base a nuestros conocimientos específicos en un arte, materia o profesión, para que trabajemos para defender sus intereses, en el caso de la abogacía, o en el abordaje de la salud del paciente, el médico. Allí, entonces, en cambio, esas son las obligaciones, se les dice, hay varias denominaciones que hablan, las de medios, una obligación general de prudencia o de diligencia, o cuando lo que se exige es un determinado comportamiento o conducta o actividad del deudor. En cambio, dice, hay situaciones en que el débito prestacional es un opus, obra, es un resultado concreto y determinado. O sea, entonces se le llama obligaciones determinadas o obligaciones resultado o obligaciones en los cuales hay un hecho, un trabajo, un resultado concreto y determinado. Y acá, por ejemplo, es clásico el ejemplo en la compraventa, en las obligaciones de dar. En la compraventa surgen dos obligaciones de dar, y las dos son de resultado. La obligación del que transfiere, del vendedor, de transferir el dominio y de entregar la cosa. Sin entrega, sin tradición, no hay transferencia de derechos reales, aparte de la inscripción inmobiliaria, etc. Esta obligación de dar, la bicicleta, el inmueble, la computadora, lo que fuera, es esa entrega es el resultado determinado y que satisface el interés del acreedor. El acreedor, cuando contrata en las obligaciones de resultado, quiere. En la locación de obra le dicen que el quincho que mandó a construir en el fondo de su casa, un quincho de determinadas medidas y tal y cual y todo especificado y previsto en el contrato por acuerdo de partes. Entonces, ahora esto se termina el día que le da la llave del quincho listo para hacer una reunión, un asado. Ese es el resultado. Todo lo que al acreedor en las obligaciones de resultado, como dice Bustamante Alsina, no le interesa mayormente la diligencia y todo lo que tenga que hacer el deudor para cumplir con la entrega del quincho, o todas las diligencias que tenga que hacer este vendedor para el día acordado y hora acordada, entregar la moto, entregar la computadora. Todo lo previo al acreedor le es irrelevante. Lo que quiere es el resultado. Entonces, en síntesis, digamos, lo que dice la postura de De Moog es que para determinar si hay que probar o no la culpa, no nos tenemos que fijar si es un contrato o si viene de los hechos ilícitos, sino si es una obligación de medios o una obligación de resultado. Pero, entonces, correcto, ese es el planteo originario de De Moog. Pero De Moog estaba el contexto jurídico, el pensamiento jurídico, como les dije al inicio, estaba en el ámbito de bien subjetivo, anclado siempre en la culpa, porque De Moog va a decir que en las obligaciones de medios el acreedor
debe probar, en las obligaciones de medios hay que probar la culpa, porque yo le exigía su diligencia, su prudencia y sus conocimientos, ese era lo que yo podía exigir, entonces yo tengo que probar que no actuó diligentemente. Yo, acreedora, debo probar la culpa en las obligaciones de medios. Bien. En cambio, dice de Mock, en las de resultado, y por eso siempre es subjetivista, en las de resultado, la mera constatación de que no se logró el resultado equivale al incumplimiento. Yo, acreedora, esperaba el quincho, la entrega del dinero, de la cosa, en la compraventa, y llegado el momento y lugar de pago y lugar de cumplimiento, no se entregó el resultado. Eso hace que la no consecución del resultado equivalga al incumplimiento fundado en una presunción de culpa. Pero siempre de culpa en de modo. Entonces, hoy, y ya les adelanto la conclusión y cómo se visualiza esta clasificación hoy, porque digamos, de la mano de dejar la culpa como único factor de atribución, porque hay otros, entonces hoy lo que dice y lo sostiene Pizarro y la doctrina nacional, para lo que vamos a utilizar las obligaciones de medios y de resultados es para ver qué factor de atribución corresponde aplicar. O sea, amplía más el alcance de esta clasificación. Al decir factores de atribución, los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos. Para, en consecuencia, Pizarro y toda la doctrina nacional, Buere, Bustamante, Alsina, van a decir que en las obligaciones de medios la responsabilidad es subjetiva, fundada en la culpa. En cambio, en las obligaciones de resultado, la responsabilidad va a estar anclada en un factor de atribución objetivo, como puede ser el riesgo creado, la garantía, un deber calificado de seguridad. Esta es la gran evolución que ha tenido esta clasificación. Entonces, vamos a decir, hay que analizar el débito prestacional, hay que indagar en la voluntad de las partes, cómo han querido que se cumpla, cuál era, básicamente, reitero lo que dije hace un rato, el interés del acreedor en esa prestación. Si era una mera actividad y poner una diligencia, una prudencia, un conocimiento especial para gestionar los asuntos de una persona o su salud, entonces el factor de atribución es la culpa y hay que probarlo. Si en cambio es una obligación de resultado, la sola verificación de que tal día, tal hora el resultado la cosa no se entregó, el resultado no se consiguió, la culpa es absolutamente irrelevante. Es un factor de atribución objetivo y también es relevante que veamos acá otra cosa. Que esta clasificación de medios y resultados venía siendo, digamos que obviamente tiene fue formulada hace muchos años, nunca en nuestro Código Civil no estaba receptada y hoy sí lo está. A pesar de que por vía jurisprudencial ya se venía, esto era una categoría permanentemente utilizada, sobre todo en los casos de responsabilidad profesional. Entonces, pero hoy toda esta discusión se ha zanjado porque el Código Civil y Comercial ha incorporado expresamente esta distinción en el artículo 774. O sea, ya no está en el campo de lo teórico, sino que ya está receptado normativamente. 774. Prestación de un servicio. ¿Perdón? Prestación de un servicio. Sí, exactamente. Ahí, lo voy a subir el volumen porque no. A ver. Sí, exactamente. Ahora lo vamos a analizar.
Esto era un poco, ahora vamos a ver el tema de, a ver, haciendo un resumen, digamos, hoy quiero que les quede claro que la formulación originaria era basada siempre, decían, bueno, no nos vamos a fijar para el tema de la carga de la prueba de la culpa, si esto viene de un contrato o viene del incumplimiento delictual o cuasi delictual. Nos vamos a fijar, dice De Moog, en qué se había prometido, si diligencia, prudencia y conducta del deudor, o se había prometido algo concreto, y no sin importar si viene del contrato o viene de la órbita aquiliana, del campo de los actos ilícitos. Hoy, y siempre alrededor de la culpa. Y por otro lado, hoy la conclusión es que la categoría esta de obligaciones de medios y de resultados nos va a servir para determinar qué factor de atribución corresponde aplicar al caso. No va a estar dado ni si es contractual o extracontractual, sino básicamente si es obligación de medios, hay que probar la culpa. Y si es una obligación de resultados, hay que probar nada más que la no consecución del resultado con una, para De Moog, bueno, para De Moog era una culpa presumida, y acá el factor de atribución es objetivo. También esta presunción de culpa, por ejemplo, en el caso de las obligaciones de medios, de las obligaciones de resultado que decía De Moog, se presume la culpa. Se presume la culpa, entonces, si se presume la culpa, en las de resultado para De Moog, yo debería poder liberarme probando la no culpa. Pero la pregunta es, ¿y esta presunción de culpa es iuris tantum o iuret de iure? Entonces dice, no, es iuret de iure, no admite prueba en contrario. Entonces acá critican, como siempre hacen con el tema de la culpa, que es toda una ficción en realidad, porque en la obligación de resultado, al acreedor no le importa la diligencia previa que haya tenido que realizar el deudor para cumplir. Lo que le importa que no. Entonces, la culpa, como siempre se dijo también cuando se habla de mora, es una ficción, una cosa que no sirve en definitiva, porque no integra en las obligaciones de resultado, no importa la diligencia o no diligencia, importa el resultado. En cambio, modernamente lo que se va a decir, que dije hace un momento, que en las obligaciones de resultado va a estar anclado en una responsabilidad de tipo objetivo. Por lo tanto, y a los efectos de la exhibición de responsabilidad, la única manera de liberarse que tiene el deudor que no cumplió la obligación de resultado es la ruptura del nexo causal, es decir, caso fortuito, fuerza mayor, casus, como se dice en forma genérica. No pudo cumplir por causas ajenas, irresistibles a la voluntad del deudor. Entonces, porque en realidad lo que le queda al deudor de una obligación de resultado es probar que no lo pudo cumplir por causas ajenas a su voluntad. Por otro lado, acá viene el aporte de Bueres, que es muy importante, porque Bueres acá dice, es el interés del acreedor lo que nos va a dar la llave o la forma, los medios, para visualizar cuando estamos en presencia de una categoría o de otra categoría. Es el plano proyecto obligacional, que es, digamos, toda obligación, no olvidar el objeto de la obligación. El objeto de la obligación es el interés que debe satisfacer al acreedor. El interés del acreedor puede estar referida a una mera, no mera, pero a una actividad diligente o a la consecución de un resultado concreto. Entonces, dice, acá hay una relación entre la conducta del deudor y el interés del acreedor. Vamos a ver cuál era el interés del acreedor para ver qué factor de atribución vamos a aplicar. ¿Cuál era el interés del acreedor a través de la conducta del deudor?
para ver qué factor de atribución corresponde aplicar. Dice, en las de medios, la culpa del deudor y el incumplimiento son inescindibles, porque el que contrata con un profesional médico quiere, obviamente, restablecer alguna situación de salud que lo está afectando. El médico, igual que el abogado, nosotros no podemos prometer que vamos a ganar el juicio. La ley nos lo prohíbe, es una falta de ética. También es una falta de ética de los médicos, está en la ley de ejercicio de la medicina, la ley 17.132, en el artículo 20, dice también que el médico no puede asegurar que va a curar. Hay cosas que no dependen del deudor. Y obviamente en este campo donde se obliga, no se puede, el médico no puede prometer que va a restablecer la salud y que el tratamiento va a ser un éxito. Lo que sí yo, paciente, le puedo exigir es que ponga todos sus conocimientos y toda su diligencia para restablecer mi salud. De la misma manera, nosotros profesionales abogados, yo no puedo prometer jamás, sería una falta de seriedad total, decir, este juicio está ganado al cliente. ¿Puedo tener una conversación con un colega al cual le cuento, estoy trabajando en un juicio, no sabés qué buena prueba que tengo y que hice los puntos de pericia bien, esto, pero no al cliente, jamás? Eso se vuelve en contra, desde ya les digo. Nosotros podemos tener un entusiasmo con el tema, ver que tenemos buena prueba, que está bien planteado, hacer un buen estudio, pero nosotros, porque además, como dijo un autor, yo no puedo prometer una sentencia victoriosa porque yo no voy a hacer la sentencia. Obviamente, uno de los criterios que me olvidé de decirles respecto de ver si es una categoría u otra, de medios de resultado, es la presencia de un alia. Acá de un alia, del azar. Tanto en la actividad profesional nuestra como la de los médicos, siempre hay un alia, en el sentido que no todo va a depender del médico o del abogado para tener un último resultado exitoso. Nosotros tenemos, por suerte, la garantía de doble instancia, que si perdemos un juicio en primera instancia, podemos ir a la Cámara de Apelaciones para que se revise el fallo. Digamos, pero yo prometo llegar a sentencia y prometo poner toda mi diligencia para probar y lograr defender correctamente los intereses de mi cliente. El médico lo mismo, pero el médico nunca puede saber desde el inicio la respuesta del paciente ante determinado tratamiento. Puede tener parámetros, estadísticas, pero ahí está el alia, que era uno de los criterios para identificar cuándo hay obligación de medios y cuándo hay obligación de resultados. Por otro lado, Bueres también... Doctora, tengo una consulta. Sí, por en el favor. caso que sea un cirujano plástico en el cual se compromete a realizar un arreglo específico, ahí no sería mirá, más de resultado eso, que de medio. Eso es lo que dice, mirá, justo acá tengo un artículo de eso, porque en general, y un poco ligeramente, creo que se dice que la obligación, la cirugía plástica o reparadora, es de resultado. Digamos que busca Claro. un Sabía que había esquema. un artículo que lo especificaba bien, no me acuerdo cuál era. No, yo no lo tengo presente. Si lo encontrás, decímelo. Un artículo en el Perfecto. Código Civil que diga que la obligación... No, creo que fue un fallo, no me acuerdo bien. Y sí, bueno, lo que pasa que acá, a ver, por leerte algo nomás. Por ejemplo, un autor español dice que cabe distinguir aquellos casos de alia disminuida, de intervenciones quirúrgicas menores, siempre que sea... No, perdón, esto era de otro tipo, a ver. Dice, en general, Bueres dice, la cirugía estética, en general,
la obligación asumida por el facultativo especializado en cirugía estética es de resultado, dice Bueres, ya que de no prometerse un resultado feliz al paciente, no se sometería a un acto quirúrgico o tratamiento. Otro autor, Condomi, dice, en síntesis, el cirujano plástico puede ocuparse de pacientes sanos, que es la diferencia con un abordaje típico, digamos, médico, ¿no? Hay un paciente sano, pero que no le gustan sus orejas, su nariz, su boca, etcétera, y quiere modificar su esquema somático. Mosetti Turraspe dice, el médico no se obliga normalmente a llegar a un final feliz, o que el enfermo recupere la salud donde la dolencia le aflige. Se obliga, como hemos visto, a cumplir, dice Mosset, un paquete de deberes principales, accesorios, dirigidos a ese propósito o finalidad. Pero otra es la situación de ordinario que se presenta en la cirugía plástica o estética, que no hay urgencia, destinada a embellecer a la persona del paciente con arreglo de su nariz, boca, orejas. Allí el médico se pone de acuerdo con el cliente y le promete una intervención con éxito, que le dejará la parte intervenida de acuerdo a tal o cual modelo. En general, pero acá hay otros autores que también dicen, pero cuidado, porque en toda cirugía está el concepto de riesgo quirúrgico. Yo recuerdo casos de jurisprudencia en que, porque si hay anestesia, total o parcial, es un riesgo concreto y serio. Y recuerdo el caso de una mujer que también colapsó con la anestesia. Y tuvo una parálisis severa. Pero la cara le quedó divina. Entonces... Claro, ahí viene mi duda. La cirugía estética, ¿cómo la categorizamos nosotros? ¿Como de resultado o medio? Bueno, en general yo le acabo de decir que la generalidad de los autores dicen que es de resultado. Pero hay matices. Pero si dice que es de resultado y lo explica diciendo esto que acabo de leer de los autores, en el sentido que se busca, bueno, yo quiero esta nariz que tengo de gancho, espantosa, qué sé yo, bueno, quiero una naricita recta o respingada, se hacen estudios, se hacen dibujos, que cómo va a quedar, se promete un resultado. Claro, habría que ver lo que habla el cirujano con el... Sí. Aparte, pero una vez leí un artículo que decía, si un cirujano plástico me consulta a mí, no el paciente, me consulta el médico. Los médicos hoy todos, o la mayoría, se ha impuesto con el auge, digamos, y que el tema de responsabilidad de mala praxis médica. Los médicos ya contratan seguros, porque la gente no es como en el siglo XIX, que aceptaba mansamente que alguna cuestión, abordaje médico saliera mal sin protestar, y diciendo que hoy la gente, cuando sucede algo, cuando la persona en el marco de un tratamiento, de una cirugía sale dañada, la gente quiere explicaciones, se las merece. Siempre se dice también que antes de un juicio de mala praxis médica hay una mala relación paciente-médico. ¿Ah, sí? Pero si el médico me viene a consultar a mi abogada, yo soy cirujano plástico, y digo, bueno, mira, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia en general opina que es una obligación de resultado, como excepción a la regla de que la actividad médica es de medios. Ah, muy bien. Y es de resultado, con lo cual es si la persona, si la paciente o el paciente sacan los vendajes y no le gusta, y no es simplemente un no le gusta, sino que va a decir, no, mirá, habíamos quedado con este dibujo, este esquema, tu cara, tu tipo de piel, lo que fuera, y salió otra cosa. Ah, pero no contábamos el médico. Entonces yo, abogada, le voy a contestar al cirujano plástico que si no está seguro que le va a salir tal cual fue prometido, que no la haga. Es una decisión del médico y del paciente también. Si yo no tengo,
cirujano plástico, no tengo la certeza de que va a salir exactamente como habían quedado, en realidad, por ahí yo le recomendaría a mi cliente médico que no la haga. Hay clientes y pacientes que son muy difíciles. Estas profesiones enseñan mucho sobre la naturaleza humana. Hay gente más racional que entiende y no pasa por tener un nivel educativo, no, sino, pero también el profesional tiene una obligación, y cuando digo profesional me incluyo a los médicos, de esto de alguna manera lo que en medicina se llama consentimiento informado, ¿no? De dar a conocer con detalle, pero con un lenguaje que a veces tiene que ser técnico, pero para que el paciente y el cliente comprendan cabalmente lo que se puede hacer. No caer en la tentación demagógica de decirle al cliente lo que quiere escuchar. No caer en esa tentación por una especie de complacencia, de condescendencia, decirle lo que quiere escuchar. Hay que decir que las cosas pueden salir mal. Hay que decirle al cliente que está convencido de su derecho, que se siente agredido o dañado por un incumplimiento de un contrato, por un hecho ilícito, porque no le pagan un alquiler, porque no le pagan un saldo de precio. Hay que decirle bien, clarito, que puede ser que aún así se pierda el juicio. ¿Cómo se va a perder el juicio si acá yo tengo? Bueno, puede ser que se pierda el juicio y usted que sepa ya que si perdemos el juicio usted tiene que pagar las costas. Y las costas incluyen los honorarios míos, de la contraparte, los peritos, la tasa de justicia. Es una cuestión de honestidad y de no decir siempre lo que la gente quiere escuchar. Por otro lado, es importante, antes que... Sí. Dice, Bueres, le repito esto que decía Bueres del interés del acreedor, ¿no? El interés del acreedor es, en las obligaciones de medios, el interés con el cual se debe considerar satisfecho el acreedor es la conducta del deudor, esta diligencia y tal. El otro interés mediato, como le llaman, ganar el juicio, curarse definitivamente, sin secuelas, ese otro no forma parte de lo prometido. Ese interés del acreedor, pero no es lo que el deudor prometió. Dice, hay un doble juego de intereses, uno inmediato, y que es el interés y la conducta exigible por parte del acreedor hacia el deudor. Y el otro más propio todavía. Más ¿Perdón? propio del acreedor. El otro más propio del acreedor todavía. Más ¿Cómo propio del acreedor? Porque el otro es lo que va a pasar una vez que cumpla con ese servicio. Sí, exacto. Ese otro, en las obligaciones de medios, lograr el éxito, al final, no es lo que el profesional, lo que el deudor promete. Que quede claro que no es lo que el deudor promete. El acreedor siempre tiene que probar la culpa, dice, en las obligaciones de medios, salvo en algunas circunstancias donde haya una inversión de la carga, donde haya una presunción de culpa. Si hay una presunción de culpa, yo acreedora, bueno, digo, estoy mejor porque el deudor que incumplió tiene una presunción de culpa, que puede él desvirtuar probando que obró con diligencia, siempre en las obligaciones de medios. En las obligaciones de resultado, no. En las obligaciones de resultado, el factor de atribución es objetivo. Por otro lado, también
los detractores de esta clasificación, que en algunos casos tienen razón, dicen que, alguien dice, no, porque estamos hablando de la prestación, ¿no? La conducta del deudor destinada a satisfacer el interés del acreedor. En realidad dice, no, la realidad es mucho más variopinta y más disímil, que es como muy tajante, es decir, acá las de medio y las de resultado. Dice, es demasiado binómica, demasiado tajante, y la realidad dice que a veces el débito, la conducta del deudor asume matices y aristas más complejas. Y en eso hay razón. Y por ejemplo, porque en la consecución, por ejemplo, yo siempre digo, las de medios es de diligencia, etcétera, etcétera. Bueno, bárbaro. Yo tengo que preparar un proceso judicial de daños y perjuicios. Bien. Tengo que hacer el encuadre correcto, si esto viene, a pesar de que está unificado el régimen, pero tengo que identificar la fuente, la causa fuente de la obligación. Tengo que probar los 4 presupuestos de responsabilidad civil, yo paciente, que hay antijuridicidad, o sea que se causó un daño sin que medie una causal de justificación, que hay daño, si no hay daño, nada de daños y perjuicios, que hay un nexo causal entre determinada, ya sea entre determinada conducta o hecho antecedente y el daño, y el factor de atribución. Tengo que probar todo, armo todo el juicio. Bien. Pido prueba, fundamental. ¿Qué prueba? En responsabilidad en mala praxis médica, la prueba es fundamental porque, como en otros casos de responsabilidad profesional, donde se debaten cuestiones científicas desconocidas para el juez que va a tener, el juez es abogado, no es médico. Entonces acá la pericia médica de la especialidad en concreto que se esté abordando es fundamental. La pericia médica. La historia clínica, fundamental. Y también hay que, para preparar una buena demanda de este tipo, son complejas, hay que estudiar. Hay que estudiar mucho y hacer un correcto encuadre del tema. Porque también, aparte de la historia clínica, hay que traer los partes de enfermería, donde se anota la temperatura, la presión arterial, los protocolos de medicación. Si es una transfusión sanguínea, hay que estudiar, hay que traer, todas estas cosas yo me enteré haciendo juicios y estudiando. Si es una transfusión que ha causado un contagio de HIV o de otra enfermedad infectocontagiosa, hay que traer los libros de transfusiones que están rubricados por el Ministerio de Salud. Las historias clínicas tienen todas unas exigencias normativas de cómo se debe hacer una historia clínica. Bien. Yo armo la demanda y yo voy a poner toda mi diligencia y tal, y la prueba la tengo que producir en tiempo y forma. ¿Qué pasa si yo no ofrecí, porque no estudié bien, no ofrecí la pericia médica? Yo tengo que probar la culpa y no ofrecí la prueba pericial médica de traumatólogo, por ejemplo. Es una mala praxis de traumatología. Ay, no, bueno, pero es una obligación de medios. Sí, bueno, pero y los profesionales tenemos una responsabilidad agravada. Y el abogado no ofreció la pericia médica. O los puntos de pericia. Es re importante los puntos de pericia. Para tener una buena respuesta, tengo que hacer una buena pregunta. Yo, para hacer los puntos de pericia que le voy a preguntar a un experto en traumatología sobre esta situación, yo me tengo que hacer asesorar para ver cómo preguntar. Y si los puntos de pericia no prueban nada, el perito de oficio,
del cuerpo médico forense me va a contestar lo que yo le pregunté. Si yo pregunté mal o pregunté en forma insuficiente y las respuestas, ahí hay una mala praxis. Bien. Por otro lado, también, ¿qué pasa? Y si yo, lo que quiero decir, que aún en las obligaciones de medios hay pequeños resultados. Cuando digo que el débito es complejo, cuando digo, bueno, sí, ofreció la prueba, por ejemplo, no ofreció la prueba de pericia médica. No la ofreció. ¿Cómo vas a ganar un juicio? Es muy difícil que ganes el juicio si no ofreciste la prueba de pericia médica. ¿Cómo vas a probar la culpa? O si no, o te olvidaste, o por negligencia o mala praxis clásica, te olvidaste de pedir como prueba documental en poder de la otra parte la historia clínica. O no hiciste, por eso, digamos, en esta cuestión el profesional también se tiene que asesorar. O yo estoy llevando un juicio, de esos juicios que en todos los procesos, cuando ni bien se inicia el proceso, hay que acompañar toda la prueba documental. Y ofrecer el resto en el proceso sumario sumarísimo. En el proceso ordinario, en cambio, para el tema de la prueba hay dos momentos. Con la demanda se acompaña la documental. Después, cuando se abre a prueba, o cuando el juez dice, bueno, hay hechos pertinentes, articulados y controvertidos que deben ser materia de prueba, abre a prueba. Y yo tengo ahí 10 días en el proceso ordinario para ofrecer el resto de la prueba. ¿Y qué pasa si no la ofrezco? Esto es una obligación de resultado. Ofrecer la prueba en el tiempo que la ley procesal me exige que lo haga. Ustedes ya a esta altura saben lo que es el principio de preclusión. Y si yo hay 10 días para ofrecer la prueba y yo no la ofrecí, eso es una pequeña obligación de resultado. ¿La ofreciste o no la ofreciste? Pierdo una excepción, o una excepción de incompetencia, el ITPD la pierdo, o pierdo un juicio. Me notifican la demanda. Bien, me notifican la sentencia. Dije, perdí el juicio. Le tengo que decir a mi cliente. Y bueno, hay que apelar, ¿verdad? Sí, vamos a apelar. Hay 5 días para apelar, más el plazo de gracia de las 2 o 3 horas del día siguiente al vencimiento. El escrito de apelación son 2 renglones que diga, señor juez, me notifico de la sentencia y la apelo en todas sus partes porque me causa un gravamen irreparable. Ese escritito es una obligación de resultado. Si yo no lo presento, me quedó firme la sentencia en contra de mi cliente. Entonces, esto es un poco para ponerles de manifiesto que, aún sosteniendo la utilidad de la figura de obligación de esta categoría, hay que analizar también todo el débito, toda la conducta exigible por parte del acreedor al deudor. Y el mismo ejemplo, que lo dice Bueres y Pizarro, el mismo ejemplo respecto de la praxis médica. Sí, claro, es de medios, salvo cirugía plástica o algunas otras situaciones que ahora quiero decir algo. Sí, correcto. Cuando hay, porque nuestras ciencias respectivas nos indican qué hay que hacer en cada caso. Como dice alguien, la facultad, la universidad, nos indica, porque yo, la verdad que di derecho laboral, di derecho tributario, pero la verdad que hoy, 30 y pico años después de haberme recibido, en esos temas hago agua, obviamente. Pero ¿saben qué? La facultad me enseñó qué libro agarrar para ver y volverlo a estudiar, por si tengo que verlo. Esto me gustó alguna vez, esto que escuché. Te enseñan o te dicen qué libro agarrar. Este es un tema, porque a veces los temas también ponen un pie en varias cuestiones. Por ahí tenés una persona con capacidad restringida,
que otorgó un acto, tenés que ver si ese acto se puede confirmar, si no se puede confirmar, qué tipo de nulidad es, y después tenés un contrato, un bien recibido de herencia y un contrato, en fin. Hay que, hasta el planteo por ahí más simple, hay que revisarlo bien. El médico, por ejemplo, es una exigencia de la buena praxis, y es una exigencia que antes de una intervención quirúrgica se hacen los estudios prequirúrgicos, de corazón, de esfuerzo, de coagulación, para ver si la persona está apta en términos clínicos de ir a una mesa de operaciones. Se hacen radiografías, ecografías, resonancia magnética, todos elementos de diagnóstico. Todo eso son obligaciones de resultado, son, digamos, prestaciones de resultado. ¿Cómo lo operaste y no tenés el índice de coagulación? Eso es una obligación. Digamos, allí, ese era un pequeño, claro, no digo, bueno, la operación, yo no voy a serlo responsable ni pretendía que todo saliera bien, pero acá el incumplimiento de un pequeño resultado nos trasunta una negligencia, imprudencia o negligencia en el arte de curar. No, ¿cómo no tenía? Se revisa la historia clínica y no están los prequirúrgicos. Y la persona tuvo, porque es cuando hay anestesia total, la anestesia total le dicen muerte y resucitación. Es muy peligrosa la anestesia total. También hay un matiz, que era un poco, decía cuando el estudiante me preguntó de la cirugía plástica, hay que ver qué tipo, una cosa es por ahí un proceso complejo de nulidad de acto jurídico, en fin, o un abordaje médico de una patología grave, compleja por las condiciones, por ejemplo, tenés una persona con obesidad, hipertensos, diabéticos, bueno, todas esas circunstancias tiene una mirada específica. Pero por ahí no se trata de eso, sino de sacar un lunar en la espalda. Eso es una cirugía menor, que la medicina lo tiene muy protocolizado, muy analizado, digamos. Digo esto, sacar un lunarcito, una verruguita del pie, esas son cirugías menores, ambulatorias, no tiene la misma complejidad que una operación cardíaca o la cabeza. Entonces, esas prácticas también, la responsabilidad ahí va a ser más exigible aún. Pero se advierte la diferencia en la exigencia del interés del acreedor. También yo como abogada no solamente hago juicios, también me pueden encargar un dictamen. A ver, ¿qué opinás del encuadre de este tema? No es que yo voy a hacer el juicio ni nada, me dan, no sé, hay gente que me ha pedido por ahí para responsabilidad médica, primero me han traído la historia clínica para que la vea, a ver cómo veo la viabilidad de un proceso judicial exitoso, más o menos exitoso. O me encargan la redacción de un contrato. Hacer un contrato, hacer un dictamen, es una obligación de resultado. El cliente quiere que yo le dé el contrato, que alguien tiene locales comerciales en Mar del Plata, ay, por favor, haceme el precio tanto, la forma de pago, la duración del contrato, el inventario. Eso es una obligación de resultado. No es de medios. Por ejemplo, las operaciones de reemplazo de cadera, que son súper frecuentes, y la medicina, la traumatología ha avanzado muchísimo, se estudian los materiales, que se usa titanio,
se estudia la posibilidad de rechazo o no de la prótesis. A lo que voy es que el otro día vi un fallo que estuvo mal hecha, hubo una condena por mala praxis, y sobre todo se dijo, después de tantos años de evolución de la medicina para un abordaje correcto de las prótesis de cadera tan frecuentes, no solamente en la gente mayor, sino en adultos jóvenes también, de reemplazo de la cabeza del fémur, no puede ser, al médico ha cometido una falta grave en el abordaje de esta situación. No era una operación súper riesgosa. Era algo ya que la medicina lo tiene muy estudiado. Bueno, entonces, esto era un poco la crítica que se le hacía a la categoría de obligaciones de medios de resultados. Pero decididamente, digamos, en esta, y sobre todo en responsabilidad profesional, hay que analizar bien el interés del acreedor y los medios y lo que va a poner a disposición el deudor. Si un resultado o una mera, no tan mera diligencia. Bustamante Alsina, les reitero, a riesgo de ser reiterativa, es tajante en esto. Las obligaciones de resultado, al acreedor la culpa es irrelevante. Lo único que le queda para liberarse al deudor es la fractura del nexo causal, la interrupción del nexo causal por un caso fortuito o fuerza mayor. Irresistible, pero sobre todo inevitable. Ahora después vamos al Código Civil. Dice Pizarro, la verdadera trascendencia es de esta distinción es en el factor de atribución aplicable al incumplimiento contractual. Si es de medios, es subjetiva. Si es objetiva, es de resultado. Zanoni también en la misma línea. Pizarro y Bueres con el tema del interés del acreedor. Y también dice, ¿cómo hacemos para establecer si es una obligación de medios y de resultados? Bueno, a ver, hay que ver, en esto reina la autonomía de la voluntad. Al diseñar en un contrato a qué se obliga uno y a qué se obliga al otro, y eso nos tiene que dar la pauta, de acuerdo que surja de la ley, por ejemplo, o de la voluntad de las partes, que se trata de una obligación de medios o una obligación de resultados. Si la ley nos va a dar los parámetros, o ciertos parámetros, situaciones, en el 774. Después, en el contrato, uno puede cambiar esto de alguna manera, porque no está interesado en el orden público. Pero a la hora de interpretar, por eso hay que ser claros en la redacción de los contratos, no hay que poner los carros delante del caballo, si bien a lo que me refiero respecto del encuadre, al hacer un contrato. No tienen, bueno, sí tienen que ver, ¿qué será esto? Una locación de obra, una locación de cosas y tal, tienen que fijarse las notas principales y no las accesorias, y describir con toda claridad y en lenguaje llano, pero correcto, las obligaciones de las partes. Acá están las partes. A ver, ¿usted cómo va a cumplir esto? Bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto. ¿Y usted por ejemplo, cómo lo va a pagar? Bueno, yo voy a pagar... No se preocupe. Y después lo leen, lo leen bien a conciencia, y también la naturaleza jurídica o el tipo de contrato va a surgir solo, de alguna manera. Y tienen que revisar toda la, digamos, y esto es locación, tiene de locación de cosas, es locación de servicios, en fin. Y eso les puede dar la pauta, si están en presencia de una obligación de resultados o una obligación de medios. Les quiero comentar, por ejemplo, Izquierdo Tolsada, que es un autor español, dice, defendiendo a esta postura de obligaciones de medios y de resultados, dice que él la defiende, la sostiene, y dice, las diferencias, dice, son de tipo ontológico entre las obligaciones de actividad o de medios y de resultados. Las diferencias son en lo específico, no en lo genérico. ¿A qué va con esto? Porque le dice, la estructura institucional de la obligación
es común a las dos. Hay un débito, hay deuda y hay responsabilidad. Hay duty, deber, y hay liability, responsabilidad. En toda, digamos, típico de la obligación. Una dice la deuda y la responsabilidad. Y uno dice, aunque el derecho de crédito supone para el derecho de crédito supone para el acreedor exigir el comportamiento del deudor, destinado a satisfacer su interés. Pero ahí no se termina todo, con la potestad y el poder del acreedor para que el deudor cumpla. Cuando el deudor no cumple, viene esta otra faceta que es la responsabilidad, que es el poder de agresión patrimonial del acreedor hacia el deudor que no ha cumplido. Y en caso de producirse lo que llaman siempre la lesión al crédito. Dice, lo que sucede, dice en lo específico, esto en general, en lo específico existe una variante entre en las de actividad y las de resultado. En las de actividad, el fin último esperado por el acreedor es potencial y contingente. En las segundas, en las de resultado, es plenamente exigible. En ambas, el deudor compromete también su cooperación y empeña su comportamiento para dar satisfacción e interés del acreedor. Pero ese interés es de consecución imprescindible solo en las obligaciones de resultado. Me pareció interesante cómo explica Izquierdo Tosada esta cuestión. Dice, porque en general, dice Pizarro, toda obligación tiene un objeto, necesariamente aparece integrado por un proyecto de conducta comprometido por el deudor y por un interés final que tiende a satisfacer. 2 minutitos. Bueno, acá, y sobre todo acá lo que yo decía, bueno, el 774, por ejemplo, dice, hablando de la prestación de un servicio, acá la ley nos va a dar pautas, dice, en la prestación de un servicio puede consistir en realizar una actividad con la diligencia apropiada independiente de su éxito. En este caso, este primer inciso son las obligaciones de medios, claramente. Con la diligencia apropiada independientemente de su éxito. En cambio, el inciso B y C son los dos supuestos de obligaciones de resultado, donde se promete un cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Y en cambio con un resultado eficaz prometido. En los dos casos son obligaciones de resultado. Y al final del artículo, claramente, como siempre lo decía la doctrina, la obligación de dar un cuerpo cierto y determinado, es siempre una obligación de resultado. Y se va a regir por las normas que rigen la obligación de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales. Tienen que poner al lado del 744, tienen que poner el artículo 1723. 1723 que bueno, habla del factor objetivo. Dice, cuando de las circunstancias de la obligación o de los convenidos por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Finalmente ha triunfado la postura esta última, que yo les decía, cuando De Moog arrancó esto diciendo que había que probar la culpa en las de medios y en las de resultado tenía una culpa presumida, hoy vamos a decir, en cambio, se ha evolucionado a decir, para lo que nos va a servir las obligaciones de medios y de resultados es para establecer si tenemos un factor de atribución subjetivo en las obligaciones de medios o un factor objetivo de atribución en las obligaciones de resultado.
Eh, por otro lado, también, digamos, se consideran obligaciones de resultado, por ejemplo, la obligación de seguridad, en base a lo cual, por ejemplo, se condena a los shopping o supermercados, y en este caso de un fallo contra el Automóvil Club, por el robo del coche en un estacionamiento, del supermercado, del cine, del Automóvil Club. Hay una obligación, la obligación de seguridad es la típica obligación de resultado. Y el quicio clásico de la obligación de resultado es el contrato de transporte, que en virtud del cual el pasajero tiene que llegar, desde que se sube al medio de transporte hasta que se baja, tiene que llegar sano y salvo a destino. Si eso no sucede, eso equivale a un incumplimiento total y a un incumplimiento de una obligación de resultado. La persona llega lastimada, no se cumple el contrato, o llega lesionada, no se cumple el deber de seguridad, y acá está el resultado. No bajó en retiro o en la estación correctamente, bien, no. El micro chocó, la persona se lastimó, arrojaron cosas contra el tren y lastimaron en la cara a una persona. Todas esas daños trasuntan la violación del deber de seguridad. El deber de seguridad está en la Constitución Nacional. También cita Pizarro las empresas proveedoras distribuidoras de energía son responsables en virtud de una obligación de resultado, que las diferencias, las bajas o subas de tensión en el tendido de la red eléctrica, que usualmente ocasionan, cuando se producen, daños a todos los aparatos eléctricos o a los aparatos eléctricos que pudiera haber en una casa. Eso también es una obligación de resultado. Yo contraté el servicio de energía eléctrica para enchufar la computadora, el teléfono, el televisor, el microondas, y no para que todos esos artefactos estén fundidos, irreparables, totalmente destruidos, porque la empresa no presta adecuadamente servicio. Otro, en el ámbito, esto es importantísimo, la seguridad del consumidor, en la Ley de Defensa del Consumidor, como dice la Constitución en el artículo 42, el usuario, el consumidor, en la relación de consumo, tiene derecho a su seguridad, a un trato digno y respetuoso. Respetuoso no dice, eso dice la Ley de Defensa del Consumidor, que prohíbe cláusulas abusivas y que exige por parte del proveedor profesional que el consumidor no sufra daños en su persona o en su patrimonio atravesando una relación de consumo por cláusulas abusivas que desnaturalizan obligaciones, etcétera, etcétera. Me interesa que se acuerden de esto del contrato de transporte, que es el ejemplo más clásico de una obligación de resultado, el tema del crédito, del derecho a la seguridad. Un supuesto interesante que refleja Pizarro, dice, las cajas de seguridad bancarias, el servicio que presta el banco, ¿es una obligación de medios o es una obligación de resultado? ¿Quieren decir algo ustedes? Así lo debatimos un poco. Para Fernán. A ver, Fernán, ¿qué te parece? ¿Servicio de banco? No, de caja de seguridad de banco. De la caja de seguridad. ¿Será de medios o de resultado? De resultado, porque el objetivo es cuidar la plata de una forma. Plata, valores, joyas, todo lo que... Cuidar las pertenencias depositadas en esa caja de seguridad. Ajá. Bien. Ese cuidar, ¿es de medios o de resultado? Para mí de resultado. De resultado. También. Para mí de medio. A ver, señor Zanotti. Para mí es de medios. El banco no le asegura que esos
Valores, productos sí. o lo que tenga, o valores que tenga allí guardados, no vayan a ser robados. Podrá tener un seguro sobre eso, pero Sí, ¿Quién? pero ¿Quién lo la controla? persona es la seguridad la forma más segura que tiene es esa, entregándole las pertenencias al banco. No el tiene banco se otra. asegura No, que bueno. eso no. Es más, el banco generalmente no sabe qué hay ahí. Mm. Bueno, pero es la posibilidad que la persona tiene. Hay algo, porque poner la plata, poner el dinero acá, buscar un escondite, con un escondite en mi casa, cobré un juicio, tengo $20.000, ojalá, no, es mentira, es un ejemplo. Hay en el taparrollo acá de la cortina. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo al banco, a una caja de seguridad. Lo lleva al banco porque cree que es la forma más eficaz Seguro. de mantener su plata. El banco se Eh, asegura de que lo depositado, no, lo depositado en esa caja esté segura en todo momento, porque si no, no prestaría ese servicio. Lo que pasa que acá, a ver, esperen que Lucas Yussi dice que es de resultado también, dice Lucas, y dice bien, en general lo que acá, el hecho señor Zanotti, el hecho que el banco sufra un ataque comando como en las películas a la caja de seguridad, Es algo al azar, como dijiste antes, profe. precisamente para eso se llevaron las joyas y los dólares a la caja de seguridad. Lo que obviamente nadie, ¿no? El banco, para entrar a las cajas hay todo un dispositivo de seguridad. Cámaras, rejas, impresiones digitales, se dejan los celulares. Perfecto. El banco pone todo ese servicio en virtud de proteger los bienes que hay en esa caja. Ese es Pero el el interés banco, del acreedor. No se bien, olvide, perdone que lo interrumpa, porque ya sé que usted es atendible su postura. Pero no se olvide, usted es el banco, no se olvide por qué yo voy a las cajas de seguridad de su banco, buscando seguridad para mi Eso plata, para mis es bienes. lo que dije yo. sí. Entonces, Profe, Carlos, ¿qué decías, Trevisiol? no, y que para algo también el banco cobra por ese servicio, ¿no? Porque por algo está cobrando el banco por el servicio de seguridad. Claro, No tendría que brindarle el servicio de seguridad ofrecido. exacto, que tenemos lo que los invito a pensar para ver bien este tema es, porque en el contrato de cajas de seguridad, dice la doctrina, hay elementos de dos contratos. Del contrato de locación de cosas y del contrato de depósito. Es una mezcla, ¿no? Porque la realidad es bien matizada. Hay una parte de las prestaciones que es alquiler de una cajita, que por cierto no es lo central, el alquiler de la cajita de metal. El contrato de depósito, en virtud del cual el que yo me voy de viaje y llevo las cosas a una baulera, me las voy a dejar en la calle. Yo las dejo las cosas en la caja de seguridad o en la baulera para que me las custodien. Hay una guarda que tiene, una guarda calificada. Yo tengo ahí mi locker y ahí me voy de viaje y pongo toda mi casa ahí porque el alquilo sin muebles, lo que fuera. Cuando yo voy al banco, lo más importante, ¿cuál es mi interés como acreedora? Ese es el norte que tengo que buscar. Si a mí el banco me firmamos el contrato de caja de seguridad y me pone una cláusula que dice, no, pero si entra un grupo y armado y tal, yo no respondo, yo no le dejo la plata. Pero si precisamente yo lo que busco es seguridad para mis bienes, mi valor, lo que fuera.
el Pizarro insiste en que este es un contrato, una obligación de resultado. Lo que no quiere decir, porque ya lo reitero, digamos, un poco lo que hemos intercambiado de ideas acá. Yo lo que quiero como acreedora, ¿cuál es mi interés? Y bueno, que no pueda entrar, no es que lo dejo en cualquier lado. No es que veo a ver qué pasa. No, precisamente, a ver, porque sería interesante, yo voy a hacer un casting de cajas de seguridad. Creo que hay empresas privadas que no son bancos, no son entidades financieras y prestan un servicio de cajas de seguridad. Tengo entendido que hay algunas empresas que se manejan así. O sea, sin ser bancos tienen cajas de seguridad. Precisamente yo quiero eso. Que no se pueda acceder y que los maleantes no me puedan... Sí, dígame. Tengo una pregunta. Sí. ¿El banco puede asegurar sobre algo que, o sea, una seguridad sobre algo que no sabe qué es? Porque yo en una caja de seguridad puedo guardar la escritura, puedo guardar $500.000, puedo no guardar nada. Sí. Contrato un servicio. Exacto, contrato un servicio. Sí, a ver, el banco, yo creo que algunos, hasta donde sé, yo no uso caja de seguridad, hasta donde sé, algunas personas se cubren de eso y manifiestan lo que tienen. Cosa que también tiene sus riesgos. Seguro. Porque, a ver, tampoco hace falta un ataque comando a un banco, con simplemente un empleado deshonesto. Alcanza. Claro, claro, exactamente, exactamente. Entonces, ¿Hasta dónde es la seguridad que llega o que promete el banco? Hasta dónde es lo que a mí me interesa de que el banco me responda. Si a mí no me gusta cómo me plantea el contrato de caja de seguridad, me voy a buscar otro que me dé más seguridad que lo que estoy buscando. El contrato, acá lo más importante es el depósito, digamos el contrato de depósito, que es un contrato en interés del depositante. Del depositante. El depositario pone es en mi interés de que llevo mi plata, mis joyas y todo esto. Entonces, y aparte están vendiendo seguridad. Usted dice bien, digamos, hay un elenco de nadie es infalible, obviamente, ni hasta el banco ha habido hechos así de películas y de tal, de robos sofisticados. Su nombre lo indica, caja de seguridad. No tiene que asegurar más nada, o sea, no tiene que agregarle más nada a, a esa actuación. Muy bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase. Una consulta. Sí, dígame. ¿Se le ocurre una obligación de resultado con independencia de su eficacia, como dice el inciso B del artículo 774? Te prometo que lo busco. A ver, yo lo había leído y con independencia, sí, lo había leído y me olvidé. Puede ser que sea medio criticado este inciso del artículo 774. Sí, es probable. Porque esto era con un tema de... Por ejemplo, también se considera el resultado, por ahí tiene vinculación con esto, en la compraventa de maquinarias o dispositivos, o que estoy pensando computadoras, una retroexcavadora, un bisturí láser, un dispositivo técnico complejo o que haya que tener los que venden esos dispositivos, aparatología médica muy sofisticada, que hay que aprender a manejar para que sean eficaces. Una cámara hiperbárica
Eso se llaman los contratos de know-how. En inglés sería cómo se maneja, saber cómo se opera esa máquina o dispositivo. Esto también es un deber, si se quiere, accesorio a lo central, que es la compra-venta de un aparato rarísimo, súper sofisticado. En su momento era con las fotocopiadoras, en el siglo pasado. Las fotocopiadoras venían los de Xerox y te enseñaban cómo manejarla. Si no, como yo jamás yo trabajaba en una oficina, era estudiante, sí. No, más, no. Trabajaba en una oficina en los veranos, que no iba al colegio, y llegó la fotocopiadora. Era como ver una nave espacial, una fotocopiadora. Y esto que acá hay un palito con un circulito. ¿Qué es? Bueno, hoy ya sé que es el encendido de la computadora, del teléfono, del coso de la música. Pero ese contrato de know-how, está la entrega, sí, bueno, compramos la fotocopiadora, gastó una fortuna, viene la fotocopiadora divina y bueno, ¿y dónde se enchufa? ¿Se enchufa? ¿Dónde? No, hay que ponerle... ¿Qué papel hay que ponerle? El tóner, esto, lo otro, la alimentación del papel. Y venían los técnicos, los marcapasos, que usan las personas que tienen problemas de ritmo cardíaco. El marcapasos también se vende y viene el técnico de la empresa que fabrica marcapasos y lo instruye al médico respecto de las propiedades y características de ese producto. Sin ese know-how, pierde eficacia, de alguna manera, esta obligación de la compraventa. Porque si yo no sé ni cómo encenderla y operarla, y ahí ya sé. De alguna manera la voy a tener ahí, la voy a romper, porque si la uso mal, la voy a romper. Entonces se frustra. Es una obligación de resultado, digamos, este accesorio del know-how, ¿no? Es esto lo que relaciono a esa pregunta. Les agradezco mucho nuevamente haberme escuchado. Es probable por ahí que alguna otra clase la dé yo cuando el doctor Brum me convoque. Les agradezco mucho. Espero verlos en cualquier otro momento. Que tengan buenas tardes. Que tenga buenas tardes, muchas Chao, gracias. profe. Gracias. Adiós, hasta luego.